y nos situamos en modo de producción, en el modo de producción. Bien, pregunto si hay alguien que desee continuar con la lectura en columna El modo de producción, que nos haga favor de dar lectura. Dina, muchas gracias. El modo de producción. Las relaciones de producción asentadas en las fuerzas productivas con un determinado nivel de desarrollo constituyen el modo de producción. Cada sociedad histórica se asienta en un modo de producción dominante. Gracias. Entonces, cuando hablamos de modo de producción, acá ya nos están dando eh, una idea de cuáles podrían ser. Dice que las relaciones de producción son aquellas fuerzas productivas con un nivel de desarrollo que se han situado en la sociedad y que han ido evolucionando en las diferentes etapas de la humanidad. Entonces, tenemos que como ejemplo vamos a encontrar entre las últimas que tenemos de la columna que antecede un modo de producción esclavista. El modo de producción esclavista es aquel en el que se tenía, se tenían eh, esclavos para poder llegar a obtener un fin, ¿verdad? En este caso, cultivar, qué sé yo, bananos, ¿verdad? Una finca de bananos, entonces una plantación de bananos. Entonces tenían esclavos para poder producir, en este caso, la materia que era banano para su venta, exportación. Entonces, el ejemplo de modo de producción que se ha utilizado en esa sociedad sería el esclavismo. Luego tenemos el feudalismo, posteriormente el capitalismo, el socialismo. Entonces esas serían las formas o modos de producción a las que se refiere este elemento. Seguidamente tenemos la superestructura. Esta superestructura yo la considero que es el Estado como tal, ¿verdad? Pero acá el autor le está dando nombre de superestructura. El Estado en sí es una superestructura porque el Estado se compone de varios elementos, se compone de personas, en este caso la población, se compone de un ordenamiento jurídico, que es el derecho, ¿verdad? Normas jurídicas, el derecho. Se compone también de un territorio donde va a estar establecido y etcétera, etcétera. Entonces, acá yo sí difiero con el autor en darle nombre de superestructura porque la superestructura es el Estado mismo. Pero es de la manera como el autor la está describiendo, pienso que quiso darle nombre a este elemento no como Estado, sino superestructura, ¿verdad? Bien, veamos quién nos puede colaborar con la lectura. Anaí, gracias. La superestructura, conformada por aquellas relaciones sociales no económicas, ejemplo, políticas, religiosas, jurídicas, morales, instituciones, derecho, Estado, iglesia, la conciencia social formada por la psicología social y cultura espiritual, ideología. En la estructura social se realizan los procesos de dirección, reglamentación y regulación de la sociedad. Muy bien, gracias. Entonces acá la superestructura se conforma de varios, eh, está integrada o conformada de varios elementos. Cuando hablamos de la superestructura, estamos también tomando en consideración las relaciones sociales, excluyendo las económicas, las relaciones políticas, relaciones religiosas, relaciones jurídicas, relaciones morales. Entonces, ese sería el primer elemento, relaciones sociales de carácter no económico. Otro elemento son las instituciones
en las que se desarrollan estas relaciones. Y tenemos acá algunos ejemplos: derecho, Estado, Iglesia. Además, la superestructura también está formada de la conciencia social. La conciencia social, a su vez, se forma de la psicología social y cultura espiritual. Cuando hablamos de la psicología social, el libro en su página, ahorita les indico, la página de la superestructura se encuentra regulada en la página 24-25, más que todo 25. Dice que la psicología social es el conjunto de sentimientos, estados de ánimo, emociones, inclinaciones, tendencias, caracteres, ilusiones que surgen sobre la base de la situación dada de una comunidad humana. Entonces, cuando hablamos de la psicología social, de acuerdo a lo que acabo de leer, son los estados de ánimo, son esas actitudes que la persona en algún momento siente como emociones, ¿verdad? Y cuando hablamos de la cultura espiritual, es el conjunto de valores espirituales y de otros frutos de la actividad cognitiva del ser humano a lo largo de la historia de la sociedad. La cultura espiritual nace de la educación, las costumbres, las tradiciones, creencias y también de una ideología, ¿sí? Entonces, acá estamos hablando un poquito más sobre esos elementos que componen la conciencia social, que a su vez la conciencia social es un elemento de la superestructura y la superestructura es un elemento de la economía, ¿verdad? Entonces, todo es como una cadenita, ¿verdad? Y otra situación importante de la superestructura es que de allí nace procesos de dirección, allí nace los procesos de reglamentación y regula a la sociedad. Eso significa que dentro de la superestructura se crean leyes, se crean normas, se crean reglamentos para poder convivir de una manera pacífica, eh, armoniosa en la sociedad. Y por último, el más cortito, la formación económico-social. Este es tipo histórico de sociedad que se basa en un determinado modo de producción y constituye una etapa del desarrollo progresivo de la historia mundial de la humanidad. La formación económico-social es en sí adoptar un modelo económico que funcione en el país en el que nos encontremos. Entonces, en este momento, Guatemala maneja un sistema mixto, más que todo capitalista por la inclinación que tenemos hacia con Estados Unidos, una ideología de consumismo, ¿verdad? De consumir, consumir, consumir. No de ahorrar, ¿verdad? No tenemos esa cultura y no tenemos esa educación de ahorrar para el futuro, sino que más que todo en Guatemala tenemos el hábito o tenemos esa ideología, tenemos ese comportamiento de consumismo y de capitalismo, ¿sí? Entonces, cada sociedad y cada país tendrá su propio modelo y modo en el cual vayan a adoptar eh, para el progreso de sus economías, ¿sí? En el caso de Guatemala, pues es una economía mixta. No somos una potencia o no somos un país industrializado, sino más que todo agrícola. Nuestra capacidad y eh, nuestro producto justamente son importaciones agrícolas, mano de obra de maquila que no es industrializado. eh, y en cuanto a la economía, Guatemala debe de mejorar muchos aspectos, incluso, digamos, solo para citar un ejemplo, nuestro sistema de infraestructura, ustedes se han dado cuenta que es imposible eh, manejar en las carreteras de acá de Guate porque todas están en mal estado y están en deterioro. Entonces, justamente lo que mencionaba, que
Las carreteras, ¿en qué elemento lo encontramos? Las carreteras de un país. Dentro de estos elementos que tenemos 1, 6, 7, 8 elementos. ¿En qué elemento podríamos considerar las carreteras? En los medios de producción. Medios de producción, sí. Ujú. Medios de producción. Bien. Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta con los 8 elementos. De esta manera pudimos resumir de la página 19 a la 26. Entonces se va a borrar la lectura de esas páginas. Ahora, si usted quisiera leerlas nuevamente, pues está en su, queda en su proactividad el poder leer esas páginas. No hay pregunta, duda, comentario, crítica, ¿no? Bien, entonces pasamos a la siguiente, que justamente es el ejercicio que les estaba comentando. Tenemos el ejercicio de la página 27 y tenemos 10 minutos para poderlo realizar. 1 minuto por cada pregunta, son 10. Y les voy a comentar en qué consiste la actividad. Este ejercicio se encuentra página 127 y termina en la página 28. Entonces, lo que deberá de realizar en este momento es leer, primero observar la imagen. Y es una imagen de fotocopia. No tiene color, entonces sí es difícil como identificar qué están haciendo, ¿verdad? Pero usted vea la imagen, observe la imagen y luego seleccione la opción que más considere correcta. Acá, por ejemplo, ejemplo número 1, numeral 1, dice, acto de coser la tela. ¿Será que es un hecho económico, una actividad económica, una variable económica? Y usted seleccione cuál considera la correcta. Y luego así sucesivamente. Entonces, en este momento les voy a asignar el tiempo. Empieza a correr. Son las 3:56. Y voy a iniciar en este momento con el cronómetro para poder medir los 10 minutos y pueda usted hacer ese ejercicio. 1, 2, 3, empieza a correr el tiempo. Para los que no tengan el libro, pueden ustedes anotar que deberán de realizar el ejercicio de la página 27 y cuando ya lo tengan pueden realizar esta actividad. Yo les estaré indicando cuándo la tenemos que subir a Classroom. Pero en este momento vamos a realizar este ejercicio porque justamente acabamos de desarrollar todos los elementos de producción y muchas de estas preguntas se relacionan con estos elementos. En cuanto al hecho económico, actividad económica y variable económica, eso lo vimos en la sesión del sábado pasado, por eso no lo vimos el día de hoy, porque ya lo habíamos visto. Ahora, cuando hablamos de materia prima, bruta, es lo que acabamos de ver. Fuerza de trabajo, superestructura, modo de producción, es lo que acabamos de ver. Me comenta acá Elvira que tiene un libro del año pasado y si puede mostrarle el ejercicio. ¿De qué manera?
Si gusta, puede tomarle foto y la puede compartir acá en el chat de Zoom para que quienes quieran ver qué es lo que están haciendo tengan la idea de qué son las preguntas. Pero es opcional, ¿verdad? Es opcional. Buenas tardes, Lick. Muy buenas tardes. Sí, yo le hacía la pregunta porque creo que usted leyó una pregunta y estaba hablando sobre la imagen que aparecía en el libro, pero creo que es diferente, entonces no sé si hay algún problema. ¿Usted está utilizando el libro de este año? ¿La 31ª edición? Ahora veo. Dice 30ª edición. Jorge Fidel Hernández Andrade, Guatemala, enero de 2023. Ok. Sí, porque yo fui a la sede y me dieron el libro más reciente, es del 2024. Entonces me imagino que puede variar. Por la edición siempre varían algunas cuestiones, ya sea que tenga menos páginas o otro tema adicional, o las imágenes y los esquemas son En medio, diferentes. cerras la ventanita. No, sí, ay, miras qué cosa llevaste si la traes. Permítame. Oh, porque si ahorita les acerco en lo que tengo, no sé si se logrará ver acá. Esta es la imagen que me aparece a mí ahí en el libro. ¿Es la misma que tienen ustedes? Sí, 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 licenciado, así es. sí, esa sería la imagen que tengo, pero como mencionaba, está como que fuera impresión de fotocopia. Yo no veo. Como que es una maquila, ¿verdad? Y están cosiendo ropa, veo yo. Pero, Básicamente la imagen solo es para ponerlos en contexto del ejercicio, porque ujú. Dice, se entiende lo que... observe la imagen. Indique a qué elemento de la producción de la formación económico-social o concepto básico corresponde lo que se le plantea en la primera columna. Para ello, ubique la respuesta entre las opciones que aparecen en la segunda columna y marque el cuadrito correspondiente. El ejercicio continúa en la siguiente página. Sí, es solo una imagen de contexto entonces, porque las preguntas hacen referencia a lo que están haciendo las señoras. Por ejemplo, acto de coser la tela, los conos de hilo que se utilizan para coser la tela, y ahí va usted respondiendo. ¿Cuál de esas opciones considera que es la más acertada? Disculpe, Lick, entonces, ¿yo trabajo con lo que tengo o debo trabajar con lo que ustedes tienen del libro? Porque creo que cambia nada más pequeñas cosas de los ejercicios. Pues trabajemos con lo que tenemos, a menos que sea diferente. No sé si estará igual. No puede variar mucho porque es la 31ª edición y usted tiene la 30ª, es una edición anterior la que tiene. Vamos a ver cuántos minutos van. Ah, Licky, al momento de terminar, ¿cómo le hacemos para enviarse? Yo les voy a asignar en Classroom para que puedan subir el ejercicio. Pero no es para enviarlo el día de hoy, pero sí es para hacerlo en este momento, para quienes ya tengan su libro.
Nos quedan 3 minutos todavía. 3 minutos para quienes estén haciendo el ejercicio de la página 27 y 28. Incluso creo que vamos a tener clases presenciales, entonces también puedo tener ahí un espacio para poder calificar y no tener que mandarlo a Classroom. Voy a ver qué opción me queda mejor para no afectar a los que no tienen el libro todavía. Por eso estoy haciendo la mención que pueden adquirirlo esta semana y voy a considerar cuál de las dos formas es la más fácil. Si dedico unos 10 minutos o 15 minutos para cuando tengamos clase presencial para calificar sus ejercicios de su libro y, o lo enviamos a Classroom. Si no, vamos a tener clase presencial la próxima semana. Nos queda un minuto, compañeros. Bien, tenemos 10 minutos con 34 segundos. Tuvimos 35 segundos más para realizarlo. Bien, entonces vamos a continuar con nuestra sesión. Ya nos quedan solamente 20 minutos más o menos, nos van quedando. Entonces vamos a continuar. ¿Se acuerdan que la semana pasada empezamos también a hablar sobre la historia de la economía? Incluso presentamos un video más o menos de 5 minutos. Entonces, cuando hablamos de la historia de la economía en el libro, la pueden encontrar desde la página 29 hasta la página 66. Creo que el día de hoy no nos va a dar tiempo de avanzar mucho con el tema de la historia porque es un poquito extenso. Si se dan cuenta, es desde la página 29 hasta la 66 solo de historia de la economía. Entonces creo que nos vamos a quedar a la mitad o un poquito menos. Pero vamos a ir avanzando porque el tiempo apremia. Entonces, cuando hablamos de la historia de la economía, acá nos ubicamos en la página 29 del libro, que indica que la historia de la economía inicia desde que el ser humano habita el planeta Tierra, ¿sí? Desde que se creó al ser humano. Entonces,
tenemos distintas etapas. Tenemos la comunidad primitiva en la época de la prehistoria. Luego tenemos la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea y el día de hoy. En cada una de estas etapas de la historia del ser humano, vamos a ir viendo algunas características y algunos modos de producción o sistemas de producción. Entonces, vemos que en la comunidad primitiva no existía aún un modelo económico. El primer modelo económico aparece más que todo entre la transición de la prehistoria a la edad antigua y surge el modelo de producción que es la producción esclavista. Luego en la Edad Media ya se tiene un modelo diferente y es el de producción feudal. Luego se da una transición de la Edad Media a la Edad Moderna y la que se instaura en la Edad Moderna es el modelo capitalista, que al día de hoy pues continúa, ¿verdad? En la Edad Contemporánea encontramos el mercantilismo, que es más que todo una modalidad mixta y algunos autores y el mismo libro señala que al día de hoy nos encontramos en una modalidad económica orientada al socialismo, aunque hay otros autores que expresan que el capitalismo es el que se ha instaurado en la mayoría de países y que son muy pocos que aspiran al socialismo. Pero ese socialismo no debe de entenderse como el comunismo, por ejemplo, porque el comunismo es, digamos, el socialismo es que se puedan tener garantías para todos los habitantes, igualdad de condiciones, igualdad de género, toda esta agenda de la ONU, Agenda 2030. Pero hay autores que explican que no debe de tratarse de entender el socialismo con la modalidad de comunismo, porque es totalmente diferente. El libro en su página 29 establece que al día de hoy la edad contemporánea utiliza por último el socialismo. Entonces yo lo tomé en base a lo que establece el libro en la página 29 y es así como lo tenemos acá. Entonces vamos a iniciar con la comunidad primitiva o la prehistoria. Lo más importante que podemos rescatar de esta etapa es que es la primera forma de organización económica. La primera actividad económica es la obtención de alimentos. Yo no diría que es una actividad económica porque no se busca un lucro. No sé si alguien coincide conmigo, porque cuando hablamos de la etapa de la prehistoria o de la comunidad primitiva, el ser humano lo único que buscaba o lo único que hacía en todo el día, las 24 horas del día, era buscar comida, buscar satisfacer sus necesidades básicas, lo que nos hace suponer que no existía una moneda de pago y no existía un empleador porque no estaban organizados. En la comunidad primitiva aún el ser humano empezaba a desarrollar habilidades, el ser humano estaba aprendiendo a, a tener su espacio en el mundo, ¿verdad? Estaba tratando la manera de sobrevivir ante los animales salvajes, estaba buscando refugio. Entonces, yo pienso que esta primer forma de organización económica, entre comillas, no es económica, porque cuando hablamos de lo económico debemos hablar también de la moneda, de una remuneración, de un lucro por las actividades o por un lucro de la venta de un bien, ¿verdad? Solamente el ser humano en ese momento se dedicaba a recolectar materia prima y esa materia prima no estaba procesada porque el ser humano no tenía medios de producción. ¿Se acuerdan de los medios que hablábamos?
O sea, carreteras. Yo les expliqué que para hacer mi trabajo yo necesito alrededor de 8 medios: internet, la computadora. Imaginémonos, en la comunidad primitiva no existía ni siquiera un tenedor, una cuchara, no existía o sea, no habían descubierto el fuego todavía. Vamos a ver que sí lo descubren en la comunidad primitiva, pero en la siguiente eh, vamos a encontrar diferentes momentos de la comunidad primitiva. Entonces, la obtención de alimentos, yo pienso que no es una actividad económica. Más que todo es una actividad de supervivencia, de sobrevivencia. Y es la obtención de alimentos. Aunque el libro dice que es la primera actividad económica, etcétera, etcétera. Ahora veamos, dentro de la comunidad primitiva o prehistoria se encuentran diferentes periodos. Uno de los periodos principales y el primario fue el periodo paleolítico. Este periodo paleolítico se dividió en tres. El primero, periodo paleolítico inferior. ¿Cuáles fueron los logros de este primer periodo? Número 1. Aquí tendríamos que hacer una separación de dos especies del ser humano. Y para eso voy a saltarme acá. Tenemos que en este periodo se encuentran dos especies diferentes de ser humano en diferentes momentos, ¿verdad? Existió primero el Homo habilis y miles de años más adelante existió el Homo erectus. Entonces, estas dos especies del ser humano fueron los que en el proceso de evolución dicen que nosotros venimos de estos. Yo creo que no, porque mírenle la cara al primero, ¿verdad? Muy feíto. Veamos. Tenemos acá, esto hace referencia a estas H's que ven en el número 1, HH es referencia a Homo habilis y el HE hace referencia al Homus erectus. Entonces dice que en el periodo paleolítico inferior, el comportamiento del ser humano empezó a ser grupal. Quizá había un Homo habilis por allá y otro por allá, y como el lenguaje todavía no existía, empezaron a hacer ruidos con la boca, qué sé yo, ¿verdad? Para poder empezar a establecer ya un lenguaje, si hacía, era así, no sé, ¿verdad? Saber qué ruidos hacían, pero no existía un lenguaje como tal. Pero el ser humano empezó a agruparse, a hacer sus propios grupos y también empezó a encontrar diferentes instrumentos, como piedras y palos. Tal vez yo pienso que como estaban en esta fase de experimentación, encontraban una piedra y tal vez se la metían a la boca para ver si podían comérsela o la lamían o qué sé yo, ¿verdad? Igual con los palos, pienso yo que como estaban buscando obtención de alimentos, todo les parecía extraño y quizá estaban buscando comida en cosas que no eran alimentos. Al cierre del periodo paleolítico inferior se dio una etapa muy importante, la etapa eolítica. Y la etapa eolítica, como tenemos en la imagen, no del rostro, sino del homo que está con las manos en el fuego. Yo pienso que en ese periodo fue muy sangriento, porque imaginémonos que el ser humano no conocía que el fuego quemaba. Entonces me imagino yo que muchos sufrieron quemaduras de primero, segundo, tercer grado, porque no sabían que era el fuego. Entonces, imaginémonos que uno metió la mano en el fuego y se quemó y empezó a gritar y toda la cuestión. Y llegó su hijo y porque vio a su papá haciendo eso, quería saber qué le pasó y también metió la mano al fuego y se quemó, ¿verdad? Entonces ya empezaron a aprender de que el fuego quema
Y luego, como se quemaron, de pronto vieron que se quemó la carne y que olía rico y empezaron a cocinar a los animales, ¿verdad? Entonces, yo me imagino que ha de haber sido algo así, ¿verdad? Experimentando y obviamente acompañado de mucho sufrimiento, porque no sabían de este elemento, ¿verdad? De que podía matarlos incluso. Entonces, tenemos el periodo paleolítico medio y en la flechita tenemos el número 2. 2 con el 2, el Homo sapiens. HS de Homo sapiens, que es, según muchos libros de ciencia natural, nosotros venimos de esa especie del Homo sapiens y no, gracias a Dios, de el Homo habilis o Homo erectus, ¿verdad? Porque son muy feitos. En ese sentido, tenemos lo más puntual de el periodo paleolítico medio es que el Homo sapiens ya empezó a elaborar medios más, eh, podríamos decirlo así, mejorados, elaborados, perdón, instrumentos de caza más elaborados. Y se dedicó a la caza y pesca. Y el periodo paleolítico superior, el 3 con el 3, nos indica que se pudo realizar la división de trabajo. Nace la división de trabajo. En ese entonces, el ser humano era nómada. Se movía de lugar en lugar, ¿verdad? No habían fronteras, no había división entre países, ¿verdad? Entonces ellos podían recorrer China, Asia, Europa y no los deportaban, ¿verdad? Porque no existía, incluso no existía la ley todavía, no existía el derecho, ¿verdad? Entonces yo creo que también tuvieron muchas ventajas de las cuales no tenemos el día de hoy, ¿verdad? Tenían agua ilimitada, los recursos naturales ilimitados, todos los bosques, todos los animales que al día de hoy ya están extintos, pero para ese momento mamuts, rinocerontes, unicornios también estaban pienso, ¿verdad? No sé si es así. Bien, entonces pasamos acá a esta imagen donde tenemos una representación de cómo eran estos seres humanos, ¿verdad? Tanto el Homo habilis como Homo erectus. Y pasamos al periodo neolítico. Recordemos que estamos hablando siempre de la comunidad primitiva, prehistórica. En este periodo nace la agricultura y luego la ganadería, dos hechos de la revolución económica más grande de la historia. O sea, la agricultura y la ganadería revolucionó la comunidad primitiva, porque el hombre ya no era solamente un recolector de semillas, de frutos, sino que ahora era un cazador, pero también era labrador. Eso significa que era campesino, era agricultor y además era pastor de ovejas, de vacas. No sé si existían en ese entonces, me imagino que habían otros animales, habían otro tipo de vacas, habían otro tipo de chivos, etcétera, que ya no existen, ¿verdad? Porque están en extinción. Y otro dato importante de este periodo es que mencionaba, surge la división del trabajo. Acá se le asignaron tareas a la mujer y tareas al hombre. Yo entre paréntesis coloqué especialización. ¿Por qué especialización? Porque imaginémonos nuevamente, un recolector de semillas, hacer esa actividad día tras día, se iba a convertir